Vivimos en tiempos muy peligrosos, difíciles y de mucha confusión. Por esa razón, nuestro compromiso es llevarte el mensaje que traiga alivio, paz, pero que sobre todo te conduzca por el camino de rectitud y de vida eterna. Y eso únicamente lo consigue el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor crezca cada día más en ti y que este mensaje contribuya para eso. Si al final te ha gustado, deja tu me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Y bueno, nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Señor. Y ahora decirle al que está al lado tuyo, abrí la Biblia en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Decirle, si no todavía no abrió la Biblia, decirle, abrí la Biblia en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El título del mensaje de hoy es Sola Escritura en el siglo XXI. Tú vas a ver aquí algo que hace referencia a eso, es sola Escritura en el siglo XXI. Y yo quiero decirte que hoy vengo más a modo de enseñar que a modo de predicar. Pero sé que Dios tiene el modo correcto para hacer las cosas. Por eso quiero pedirte que estés muy, pero muy atento. Estamos todos, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y vamos a ponernos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Dice así, di conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer, el ser humano, el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, oh Dios del cielo, por esta tu palabra. Que seas tú, Señor, ministrando, que seas tú enseñando, que seas tú convenciendo y haciendo únicamente lo que tú haces en medio nuestro. No hay ser humano que pueda convencer y cambiar el corazón ni la mente del otro. Mas tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Y te pedimos, Señor, que haga la obra gloriosa de traer vida donde hay muerte y traer luz donde hay tinieblas. Y que tú, Cristo, sea glorificado y todo esto para la gloria tuya. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes tomar ahí tu asiento. Presta atención aquí. Tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto del purgatorio al cielo vuela. Voy a repetirlo una vez más. Tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto del purgatorio al cielo vuela. Tú te preguntarás, ¿qué es esto, pastor? Bueno, esto es una frase o una copla de las más populares de Johann Tetzel, quien era un dominico o un monje de la iglesia romana, quien se hizo muy popular por la venta de indulgencias. Es más, él fue considerado el comisario de la venta de indulgencias, el más popular y el más efectivo. ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia es la cancelación impartida por la Iglesia Católica Romana de todo o parte del castigo por el pecado sufrido, ya sea aquí o en el purgatorio. Si no habían comenzado en este caso, las indulgencias no habían comenzado con ese propósito, sino que las indulgencias comenzaron como un beneficio
que se le daba a todas aquellas personas que iban a pelear en las cruzadas de la Iglesia Católica. Como una forma de incentivo a quien iba a pelear, se le perdonaban todos los pecados de ellos e inclusive también de algunos familiares. Sin embargo, al ver que era un negocio muy lucrativo, pronto surgió la idea, mediante la necesidad de terminar de construir la Basílica de San Pedro, la que hoy nosotros, si no hemos conocido, podemos conocerlas por inclusive visitas virtuales. El Papa León X, viéndose en la necesidad de terminar la Basílica de San Pedro, vio como una herramienta para conseguir ese objetivo justamente la venta de indulgencias. Y esto era una forma de manipulación muy grande en la cual las personas veían que mediante el dinero podían hacer que el alma de aquellos familiares que estaban sufriendo en el purgatorio, si pagaban, les daban un certificado de que esa alma ya había sido perdonada y estaba en el cielo. Inclusive esas indulgencias podían conseguir el perdón para sus propios pecados e inclusive podía hasta llegar al punto de pedir perdón por pecados anticipados. O sea, que si alguien tenía pensado pecar de acá a un futuro, adulterar de aquí a un tiempo, compraba su indulgencia y según este estándar podía pecar tranquilamente. Y esto no es nada, llegó a puntos realmente en donde cada indulgencia tenía un precio. Y no voy a ir profundo en esto porque no es el tema de hoy, pero en la misma forma que esto estaba ocurriendo, y junto con otras cosas más muy graves en medio de la iglesia de Roma de ese tiempo, de la época medieval, por otro lado también, de alguna forma, Dios estaba incomodando a hombres y mujeres que veían en esto que algo realmente no estaba para nada bien, de la misma forma que lo vemos nosotros. Dentro de esos hombres se encuentra Jan Hus, que compartimos la película, tú puedes mirarla, la compartimos en la página de Facebook, ahí está por lo menos la historia en una película de este hombre, Jan Hus. Después también está Wycliffe, Tyndale, hay muchas personas que sintieron incomodados por estos excesos, y no solo estos excesos de la indulgencia, sino de los escándalos que existía en el medio del papado, que eran realmente enormes. Hay algunos inclusive de los papas que fueron conocidos como los papas fornicarios. Y toda una historia ahí que cuando uno se interesa en leer historia se va a dar cuenta que todo esto no es una exageración, sino que se encuentra registrado y también documentado. Pero Dios llegó a un punto en donde hubo un personaje que nosotros conocemos, el cual no pudo contener más esa incomodidad, y era también un monje dominico alemán, un monje católico romano dominico alemán que nosotros conocemos y que se llama Martín Lutero. Martín Lutero estaba exigiendo que este tipo de actos fuesen realmente puestos sobre análisis. Y yo la semana pasada, cuando di la fecha, di 17 de octubre de 1517, el 17 como que se me había pegado, pero en realidad, como nosotros sabemos, fue el 31 de octubre de 1517, cuando este monje Martín Lutero, este monje dominico Martín Lutero, clava en las puertas de la catedral de Wittenberg las 95 tesis, conocidas como 95 tesis. ¿Qué eran estas 95 tesis? Bueno, estas 95 tesis en realidad eran 95 cuestionamientos o situaciones en las cuales él hacía un llamado a debatir
sobre varios asuntos en los cuales él veía que la iglesia se había distorsionado muchísimo de lo que la iglesia debería de ser. Y el punto principal justamente de estos argumentos o estos cuestionamientos que Lutero puso en estas 95 tesis, claramente uno de los puntos más principales fue la venta de indulgencias. Las 95 tesis, tú puedes leerla. Hoy tenemos Google, que es tremendamente efectivo. Las 95 tesis, yo voy a leer solamente dos rápidamente, que son la 27 y la 28, en las cuales se hace referencia justamente a esta práctica que estaba siendo ejercida por uno de ellos, Johann Tetzel. En la tesis 27 dice así, presta mucha atención. Tesis 27 o argumento o cuestionamiento que Martín Lutero llama al papado, al Papa León X de ese tiempo, para que se debata con respecto a esto. La tesis 27 dice así: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando al cielo. Esa tesis 27, tesis 28. Cierto es que cuando el tintinear de la moneda, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Él dice, con el tintinear de la moneda no es que un alma va al cielo, sino que acrecienta la avaricia de aquellos que ven en esto un negocio. Pero en realidad quien puede interceder, de quien depende el alma de esa persona, dice él, es de la voluntad de Dios. Y luego de haber sido llamado a retractarse en varias ocasiones, al principio lo tomaron como un loco, como alguien que estaba simplemente divagando, un loco el cual nadie iba a escuchar, que lo iban a tomar simplemente como uno más de ahí que estaba en sus momentos de revolucionario. Mas vieron que esto no fue así, porque pasado un año vieron que las personas comenzaron más y más a escuchar a este que cuestionaba la Iglesia Católica. Y el Papa comenzó a encender sus alarmas y lo llama para retractarse de aquello que él había hecho. Lo cual claramente Martín Lutero no hace. Él no se retracta. Esperan un tiempo más, porque quiero aclararles algo. La intención de Martín Lutero, como de los reformadores antes de él y después de él, no era causar un cisma de la Iglesia de Roma. No era causar una separación de la Iglesia de Roma. La intención era que la Iglesia, si decía ser la de Cristo, debería de tener las señales de la Iglesia de Cristo. Pero eso no estaba ocurriendo. Tal es así que como no se retracta, después de pasar 2 años, es llamado él a retractarse en lo que se conoció como la dieta, lo que no es dieta de hoy, es una reunión de Worm. Mas la respuesta que él da es esta, y es una de las más conocidas, aquellos que le hacían el llamado a retractarse, e inclusive un amigo muy cercano de él que le dio un medio de escape para que en ese momento no lo encarcelaran o no lo mataran, le dice, ¿sabes qué? Retráctate y ya está. Mas, sin embargo, Lutero responde de esta manera a aquellos que le pedían que se retractara de estos cuestionamientos. Dice lo siguiente: si no me convence mediante el testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón, ¿por qué no creo ni en el Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismo por los textos de la Sagrada Escritura que he citado? Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Lo cual llevó
a que fuera hecho en ese momento un edicto o una bula papal, haciendo que Martín Lutero fuera excomulgado y considerado hereje, y también en esa bula o edicto papal, prohibiendo a todos a que no leyeran ninguna de sus obras, ni de sus comentarios, ni que escucharan su palabra o lo que él tenía para decir. Tú sabes que una bula, un edicto papal, es algo que tiene, inclusive dentro del contexto de la Iglesia Católica Romana, más autoridad que la palabra de Dios, que la Biblia. Eso es una bula papal. Es algo que es lo que dicho por el sumo pontífice tiene una autoridad que es como la palabra de Dios o inclusive por encima de la palabra de Dios. Mas, ¿qué era lo que estaba sucediendo en realidad? ¿Qué era lo que estaba tejiéndose detrás de todas estas circunstancias? En realidad lo que estaba sucediendo, mis amados hermanos, era que ya por varios siglos el Evangelio de Jesucristo no se estaba predicando. Y en su lugar eran penitencias o pago de indulgencias lo que hacía a las personas estar a cuentas con Dios. La palabra de Dios no se estaba enseñando y en su lugar se habían puesto doctrinas de hombres que con astucia manipulaban de acuerdo a sus intereses y sus conveniencias, manipulaban al pueblo mediante su autoridad supuestamente delegada por Dios. Mas lo que no fue tomado en cuenta y que debemos siempre tomar en cuenta nosotros la iglesia es que Dios no puede ser burlado y que su palabra no está presa, que Él se provee de los medios para que se cumplan sus propósitos. Y Él ha dicho en su palabra que todo pasará, mas que su palabra permanecerá para siempre. Por lo tanto, así quede sepultada y prohibida de la forma que sea y por la autoridad que sea, Dios se estaba proveyendo de los medios para que la palabra fuese liberada y así volviese el evangelio de Cristo a transformar, salvar y traer la llama del evangelio y el Espíritu Santo avivando la vida de las personas. Y eso fue justamente lo que ocurrió. Porque cuando Martín Lutero se escondió en la casa de este amigo que le proveyó un salvoconducto, en los años que tuvo, que si no me equivoco fueron 2 encerrados, lo que él hizo fue traducir la Biblia, que únicamente estaba en latín y que únicamente los altos clérigos podían leer. Fue traducir esa Biblia primariamente al alemán, porque la palabra de Dios necesitaba llegar desde el campesino hasta el burócrata. Todos debían de escuchar que Dios ha establecido su voz y que su voz es la palabra, la Biblia, la que nosotros conocemos hoy. Este monje, como vuelvo a repetir, no tenía como intención separarse de Roma ni causar un cisma como sucedió, pero estaba dentro de los propósitos de Dios hacer algo, hacer retornar a la iglesia, vuelvo a decirlo, retornar a la iglesia a las sagradas escrituras. Retornar a la iglesia a las sagradas escrituras. Es de aquí que se comienza a llamar a los que se oponen a la Iglesia Católica Romana con el nombre que ustedes conocen, protestantes. Nosotros hoy conocemos más como evangélicos, ¿no es verdad? Pero en realidad somos protestantes. Y ese no es un mal nombre. Por lo contrario, porque protestamos a favor de las escrituras que son la palabra de Dios. No protestamos a favor de ningún ser humano ni de la autoridad de ninguna persona. Protestamos a favor de la inefable, inerrante, santa, bendita, eterna palabra de Dios. Y eso es un motivo de enorme satisfacción.
Es de ahí, de ese momento, que los reformadores establecen lo que se conoce como 5 principios, que es un resumen de aquello que vieron que era necesario en la iglesia, estar en tiempo mirando hacia eso. Y estos 5 principios son conocidas como las 5 solas. Hoy nosotros estamos en sola escritura, pero las 5 solas es sola escritura, solo Cristo, solo gracia, sola fide, solo a Dios la gloria. Las 5 solas, las cuales llevan toda la vida de la iglesia y la salvación de aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo, a dar gloria únicamente a Dios. Ahora, nosotros estamos en sola escritura, que fue aquello que estaba siendo pedido por los reformadores, a lo que la iglesia debía de volver, debía de retornar ¿a qué? A las sagradas escrituras. Y de ahí es que se está esta sola, que es sola escritura. Es la única, la primera, la que encabeza estas 5 solas o estos 5 principios. ¿Qué es lo que significa sola escritura? Bueno, sola escritura significa que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por lo tanto, por ser la palabra de Dios, es la máxima autoridad en materia de fe y de conducta moral. La Biblia, sola escritura, significa que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, por ser palabra de Dios, es la autoridad máxima en lo que se refiere a fe y a conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se refiere a fe y conducta debe de estar en consonancia o bajo la aprobación, no de una persona, sino de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuente de toda revelación, de toda gracia, de toda fe, de toda justificación, de toda santificación, de toda salvación e inclusive también de la organización de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué no es sola escritura? Préstame atención aquí. ¿Qué no es sola escritura? Sola escritura no es, presta mucha atención porque aquí es donde nosotros tendemos a confundirnos. No es que la Biblia es la única fuente de autoridad. Porque si la Biblia es la única fuente de autoridad, yo no podría estar predicando aquí, al no ser que estuviese solamente recitando la Biblia. Hay autoridades. Dios le dio autoridad a la iglesia. Hay autoridad en la iglesia, ¿sí o no? Nos dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Jesús le dio a sus discípulos autoridad. Es más, Jesús en la gran comisión dice, toda autoridad me ha sido dada. Y dice, por lo tanto, vosotros id y haced discípulos de todas las naciones. No es la única autoridad, la Biblia, la palabra de Dios. Hay autoridad en la iglesia y hay también autoridad en las tradiciones. Yo sé que enseguida que hablamos de tradición, enseguida, claro, asociamos la Iglesia Católica Romana, porque es donde se usa más este término de tradición. Pero tradición es aquella toda, vamos a decir, práctica o también enseñanza oral que se da, que justamente no exactamente es textualmente la palabra de Dios,
o que tampoco literalmente encuentro esa práctica en la Biblia. Pastor, ¿cómo es eso? Bueno, por ejemplo, el culto como lo hacemos aquí ahora nosotros, no está en la Biblia. En la Biblia no dice, bueno, el culto debe de ser así, deben de primero orar, después tener alabanza, después tener la enseñanza, después tener la ofrenda o tener la enseñanza, después tener la ofrenda, después se saludan. No está. Eso es algo que nosotros hacemos, ¿verdad? Por tradición. Es una liturgia, es algo en lo cual practicamos hacer. Otro ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes han visto el casamiento como lo hacemos nosotros, el casamiento cristiano? ¿Ustedes han leído alguna vez en la palabra que Dios dice, bueno, el casamiento cristiano debe de ser así? 1, 2, 3. ¿Lo han leído alguna vez? ¿No? Pero nosotros lo hacemos de una forma, seguimos en cierta forma Eso hace parte también de una tradición. Y eso varía de iglesia en iglesia, ¿no es verdad? Hay iglesias que hacen las cosas diferentes a lo que hacemos nosotros. Inclusive hay iglesias que saltan más que lo que saltamos nosotros para adorar. ¿Sí no es así o no? Dejando de lado, ¿verdad? Algunas ya exageraciones. Pero es la forma en la cual ellos tradicionalmente hacen sus cosas, como así lo tenemos nosotros también en cada iglesia. La forma de enseñar. ¿No es verdad que tú te encuentras en el caso de repente personas que enseñan de una manera o usan diferentes métodos, diferentes formas? Pero no todos enseñan de la misma manera o predican de la misma manera o evangelizan de la misma manera. ¿No es así o no? En cada lugar hay una forma que se hacen y es una autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Pero entonces, en primer lugar, presta mucha atención. Esa autoridad no es propia, sino que esa autoridad es delegada. Es dada por Dios. Por lo tanto, toda tradición o toda iglesia en su enseñanza o en lo que hace, si bien tal vez no encuentre literalmente que se hace de esa manera o se enseña de esa forma, debe de estar en congruencia y no contradecir que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque en el momento en el cual, en la autoridad que les da la iglesia, o en la forma en la cual hace las cosas, contradice la palabra de Dios, está yendo contra la autoridad máxima y ahí la iglesia se empieza a desviar. ¿De dónde es que viene entonces este principio de sola escritura? Fue algo que se le ocurrió a los reformadores, o sea, fue una buena idea que tuvieron los reformadores, Lutero y los que vinieron después de él. Bueno, a ellos se les ocurrió, dijeron, ¿sabes qué? Es una buena idea poner sola escritura, que la Biblia es palabra de Dios y que como palabra de Dios es la autoridad máxima en fe y conducta y que regula la fe y la conducta de todo, es la Biblia. Y nada puede contradecir o oponerse a lo que la Biblia establece. Fue una idea que se le ocurrió. ¿Verdad que no? Como comenzamos leyendo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que toda la escritura es inspirada, es soplada, es dada por Dios. Y no únicamente eso, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento innumerable cantidad, más de 3,000 menciones a que la palabra de Dios es aquello que escribieron los profetas. Salmo 119 dice, la suma de tu palabra, oh Señor, es verdad y eterno es todo juicio de justicia. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, es la que nos asegura, nos atestigua que la Biblia es palabra de Dios y que es, por lo tanto, si es palabra de Dios, es la autoridad máxima en fe y conducta. No únicamente eso, nosotros vemos a Jesús. Jesús, cuando él apela a ser el Mesías, no únicamente él le pide a las personas que crean que es el Mesías, el Salvador, por los milagros que hacía, ni por las señales que él hacía. Si bien eso tal vez fuese más que suficiente. Mira lo que Jesús dice con respecto
a sí mismo. En Juan capítulo 5, versículo 39, mira lo que dice. Escudriñad ¿qué? Las escrituras. ¿Por qué escudriñar las escrituras? Escudriñar significa meditar, procurar detenidamente. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Presta atención. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús apela para su autoridad como el Mesías, más allá de las señales que lo acompañaban y los milagros, apela a la autoridad de las Escrituras, a la autoridad del Antiguo Testamento. Él dice, las Escrituras, los profetas, lo que están haciendo, si ustedes escudriñan y miran, es dar testimonio de mí. Ustedes ven cuando habla de la Virgen que quedará encinta, bueno, está dando testimonio de lo que aconteció en Belén, de Judea. Ustedes ven en esta situación en Isaías 53, bueno, estás dando testimonio de mí. Las escrituras son la autoridad que certifica que Cristo Jesús es el Mesías. Por lo tanto, las escrituras realmente es la autoridad máxima con respecto a fe. Y muchas veces nosotros queremos apelar a una autoridad X como si eso tiene mayor validez que la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué hay necesidad de tener este principio de sola escritura? ¿Por qué lo necesita la iglesia? Bueno, como vemos, lo que estaba ocurriendo, lo que hablamos al principio en la Iglesia Católica Romana, no es algo únicamente que quedó circunscrito, sujeto a la Iglesia Católica Romana y hace tiempo. Yo creo que hoy estamos peor de lo que estábamos en ese tiempo. No solo en la Iglesia Católica Romana, sino también en lo que dice hoy llamarse Iglesia Evangélica. ¿O me equivoco? Tal vez nos podemos sorprender con esto. Oh, wow, las ventas de indulgencias. ¿Y hoy qué? ¿Hoy qué? ¿Por qué es necesario la sana escritura? Y bueno, Jesús mismo en su tiempo pasó por circunstancias en donde vio que había un desvío de los religiosos de ese tiempo, de las escrituras, y que necesitaban retornar a la palabra de Dios. En Marcos capítulo 7 dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando, presta atención, como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque presta atención a esto porque es muy importante, porque dejando el mandamiento de Dios a un lado, la palabra, la sola escritura a un costado, os aferráis a la tradición de los hombres, poniendo encima la tradición de la palabra del Señor. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, en ese tiempo, en el contexto de ese tiempo, de los religiosos de ese momento, había todo un ceremonial. ¿No se recuerdan que cuando estaban reclamándole a Jesús porque los discípulos no se lavaban las manos? Y tantas cosas que ponían como necesarias para estar bien delante de Dios, mas el Señor les dice, ¿saben qué? Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven fantásticos, pero por dentro es donde está el problema. Les decía también esto, una de las cosas que hacían. Miren aquí, prestan mucha atención. Ustedes, dice, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué estaban haciendo? Estaban invalidando la palabra de Dios, poniendo en el lugar una tradición. ¿De qué forma, diríamos nosotros, Jesús, qué es lo que estamos haciendo? Invalidando el mandamiento. Bueno, porque la palabra de Dios dice, honra a tu madre y a tu padre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Basta eso simplemente, que quiere decir mi ofrenda de Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer nada más por su padre o por su madre, y estás haciendo esto, versículo 13, invalidando
la palabra de Dios con vuestra transmisión, con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esas. Jesús les dice, ustedes están mediante una tradición, una doctrina de hombre, invalidando un mandamiento de Dios. Ellos decían, es mandamiento de Dios honrar a padre y madre, como les dice en el Antiguo Testamento, mas ustedes enseñan lo siguiente, ¿saben qué? Si tú no quieres honrar a padre y madre, ayudarlos económicamente, ¿sabes lo que dices? Dile que lo único que tienes es corbán. ¿Qué es corbán? Mi ofrenda al Señor. Ay, papá, mamá, no puedo ayudarte porque lo único que tengo es la ofrenda que tengo para darle al Señor. Y dice, ustedes le dan una forma de salida y de esa forma están invalidando o poniendo a un costado un mandamiento de Dios. Es más, también en Génesis nosotros sabemos, cuando se presenta la serpiente a la primera mujer y al primer hombre, las primeras palabras que él dice, la serpiente le dice a la mujer, dice, con que Dios ha dicho. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que dijo, esa es la voz, la sola escritura. Eso es lo que Dios ha dicho. Con que la palabra de Dios dice, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Palabra de Dios. ¿Es así o no es así? Eso es lo que Dios había dicho. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Palabra de Dios de él. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, la serpiente le dijo a la mujer, esas son habladurías de Dios. No moriréis. Es mentira. La palabra de Dios no es la máxima autoridad, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí está el problema. Sabiendo el bien y el mal. La serpiente le dice al ser humano, ¿sabes qué? Dios no es tan sabio como realmente las otras opciones que tú tienes. Tú sabes más que Dios. Dios queda anticuado muchas veces. Dios no va de acuerdo a las modas y se queda a veces para atrás, pero sabes que tú y yo sabemos mejor y entendemos mejor de los tiempos de lo que entiende el Señor. Esto nos lleva a nosotros entonces la respuesta de por qué entonces es necesario el principio de sola escritura. ¿Por qué? Porque no únicamente en el jardín, no únicamente en todo el tiempo del Antiguo Testamento, no únicamente en el tiempo de Jesús, no únicamente en el tiempo de la Iglesia de Roma con la Reforma, sino que en todo tiempo y más aún en este tiempo, la tendencia natural pecaminosa del ser humano es hacer nuestro propio camino, nuestra propia forma, nuestra propia manera. Proverbios 21:8 dice así, el camino del hombre, el camino del ser humano, perverso es, torcido y extraño. Mas los hechos del limpio, los caminos del limpio, los caminos de aquel que es dirigido por Dios no se tuercen. Ese va recto, va en el camino de la bendición de Dios. Hay una tendencia en el ser humano a torcer las escrituras, a torcer la palabra de Dios en lo que a veces nosotros creemos que es más conveniente para nosotros. ¿No es así? ¿No es verdad que a veces sabemos que estamos transgrediendo un principio de Dios, que es la palabra de Dios, y decimos, ay, Dios me conoce? ¿No es así? Sí, ¿verdad? Claro que Dios te conoce. Es más, precisamos la escritura para cosas tan simples. Yo estaba escuchando a alguien y a veces nosotros, todos pasamos por momentos así cuando estamos iniciando nuestra fe y son buenos y son necesarios algunos. Y esta persona hacía el comentario siguiente, decía,
Aquellos que dicen ser cristianos, Dios lo va a poner en muchas pruebas para que Dios pueda ver si de verdad son lo que dicen. Y yo en ese momento, claro, me hice la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? Entonces, a Dios se le perdió el atributo de su carácter de la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Que Dios sabe todas las cosas. O sea, Dios no sabe realmente si nosotros somos cristianos de verdad y Él necesita ponerme pruebas para ver, para que Él vea si realmente lo es Dios. Yo le digo, la verdad, Dios no necesita saberlo. Lo que necesitamos saberlo somos nosotros. Que a veces nosotros pensamos una cosa de nosotros mismos que realmente no es. Y cuando vienen las pruebas nos damos cuenta que aquello que pensábamos que nosotros éramos realmente no somos, y Dios en su misericordia y gracia nos da mediante esa prueba la oportunidad para que crezcamos y avancemos un poco más en nuestro carácter y venzamos en nuestro caminar cristiano. Pero Dios sabe todas las cosas. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra de Dios me dice, su atributo es que Él conoce todo, Él sabe todo. Es uno de los atributos incomunicables de Dios, la omnisciencia. Nosotros no sabemos todas las cosas, ¿no es verdad? Hay atributos de Dios, del carácter de Dios, que son transmitibles o transmisibles, que Él los transmitió a nosotros. Pero hay otros que son intransmisibles. La omnisciencia es uno de ellos. La omnipresencia es otro. ¿Podemos nosotros estar en todos los lugares al mismo tiempo? ¿Dios puede? Sí. Entonces, ¿hay alguna forma de decir, bueno, Dios no vio eso porque estaba ocupado en otro lado? No. Por eso es necesario a nosotros las sagradas escrituras. Hace un tiempo atrás, y sé que he contado esto, teníamos una consejería matrimonial con la pastora, con una pareja, jóvenes, animados para casarse. No están aquí, así que no se hagan ideas. Ay, era fulano, mira, resulta que no. No están aquí. Yo sé que no es una iglesia acá que le gusta el chusmerío, pero bueno, más vale prevenir. Y estábamos aconsejando y le preguntábamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres en el matrimonio? ¿Qué es lo que tú quieres para tu esposa? ¿Y qué es futura esposa? ¿Qué es lo que tú quieres para tu futuro esposo? Ay, decían, muy nobles, la verdad. Yo quiero hacer la voluntad de Dios para la vida, para el matrimonio y para la vida de mi esposo y viceversa, la vida de mi esposa. Y ahí viene la gran pregunta. Es buena respuesta, ¿no es verdad? Y entonces le preguntamos a ambos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hacer nuestro mejor, lo que podamos. Nosotros a veces hacemos nuestro mejor y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hacemos nuestro mejor para cosas que son nuestro provecho únicamente. Y ahí empezamos a hablar con ellos, ¿verdad? De Efesios 5, 25, que el marido debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Esa es la voluntad tuya como marido, ¿la sabía? Ah, no. ¿Querés hacerla igual? Ya estaba ahí, pues se casaron. Es interesante, por eso la escritura a nosotros nos enseña, nos guía, porque en la escritura nosotros no encontramos, es inerrante en lo que respecta a la salvación y a la conducta moral del ser humano, no hay error. Son cosas que se comprueban en sus principios, como el no matarás, aunque uno no conozca la Biblia, sabe que es un mandamiento en su conciencia, ¿no es así? Sabe que eso es algo que está tentando contra algo que incomoda su conciencia. La Biblia misma es infalible. Segunda de Pedro 1:19 dice, ¿qué tenemos, Pedro? Tenemos la palabra profética más segura. Si querés encontrar palabra de profecía para tu vida, tenés la palabra profética más segura para tu vida. ¿Cuál es? La palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿De qué forma? Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto en el versículo 20, ¿qué tenemos que entender? Que ninguna profecía, ninguna palabra de Dios, presta atención, de la escritura
es de interpretación privada, porque nunca la profecía, presta mucha atención a esta, nunca la palabra de Dios fue traída a los profetas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna palabra profética es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir aquí, es verdad que hay textos en la palabra que son más oscuros y difíciles de entender que otros, como mismo Pedro habla, y que muchos tuercen, dice. Hay muchos en los cuales podemos decir, bueno, esta es a la conclusión que yo llego con respecto a esto, pero no podemos hablar con respecto a aquellas cosas que están claras en la palabra y decir, no, a mí me parece esto. Y a ver, Pedrito, ¿a qué te parece a ti? A mí me parece esto. ¡Ay, qué bueno! No, esto es algo que Dios ya habló, no nosotros. Ya está establecido por Dios y nosotros la labor nuestra es poder descifrar qué es lo que Dios dijo, no lo que yo quiero o me conviene que diga. En el estudio teológico hay una materia o algo que se llama exégesis, otra que se llama hermenéutica, que justamente son las materias que dan las herramientas que son necesarias para estudiar el pasaje y llegar realmente a lo que el autor en ese momento, inspirado por Dios, dijo realmente. Dijo esto en este contexto, a este grupo de personas, por esta razón, y eso tiene esta aplicación en este día de hoy. Hay quienes le llaman también, en esto siempre se juega mucho, porque exégesis es esta materia o esta herramienta para interpretar la palabra de Dios, que es el estudio del texto, la historia y todo, pero hay otra que se dice eisegesis. ¿Qué es eisegesis? Es cuando yo le doy a la palabra la interpretación que me conviene o me parece. Y eso ocurre mucho hoy. Citan un versículo, lo interpretan a su manera y bueno, y ahí fuerzan y tuercen la palabra de la manera que sea. Ya para cerrar, la necesidad de sola escritura. Si tú piensas que fue algo necesario en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, en el tiempo del medioevo de la iglesia, la reforma, y tú dices, wow, en ese tiempo sí era necesaria, yo dejo de decirte algo. No ha habido tiempo alguno en donde no sea más necesaria que en estos tiempos. ¿Por qué? Porque sí es verdad que nosotros estamos viviendo en los tiempos de las señales que nos habla Jesús. Sí, eso es verdad. Y una de esas señales es que iban a salir muchos falsos cristos y muchos falsos profetas que torcerán la palabra de Dios. Por lo tanto, si tú me dices hoy, ay pastor, eso hace parte de la historia, ya pasó, mi hermano, si hay tiempo que tiene vigencia es hoy. Hay muchas personas que domingo tras domingo van a la iglesia y ¿sabes qué? Se emocionan, pero no aprenden la inerrante, poderosa, imperecedera palabra de Dios. Salen con una emoción, pero salen sin lo que da vida a su alma y es la palabra de Dios. Hay muchos que en estos tiempos, mis amados hermanos, están engañados dentro de iglesias. Porque si bien yo hablo, ¿verdad?, aquellas falencias de la Iglesia Católica Romana, también debemos de hablar de las falencias nuestras. ¿Por qué es necesario en este tiempo ahora? Y te pido que me des, por favor, unos 5 u 8 minutitos más. ¿Por qué es necesario, pastor, en este tiempo más que ahora? Yo te voy a nombrar solamente algunas de las razones. Tú sabías, mira, presta atención, tú sabías que en este mes, que es un mes es el mes de la Reforma, es el mes donde se levantó este terrible acontecimiento en Israel y la Franja de Gaza. Bueno, ya está de más mencionarlo, estamos al día con todo eso.
Pero este mes también es el mes que se ha hecho un sínodo o una reunión de la Iglesia Católica Romana, en donde están, vamos a decir, poniendo sobre la mesa algunas de las cuestiones o enseñanzas a que la Iglesia de Roma tiene que estar reviendo, y algunas tal vez haciendo un cambio. Una de ellas, mira aquí, una de ellas es que el Papa Francisco llamó al sínodo a encontrar una forma de dar la bendición, pero que no dé lugar a equivocados conceptos sobre la iglesia, que no dé lugar a equivocados o malos pensamientos con respecto a la iglesia romana, con lo que respecta enseña sobre la naturaleza del matrimonio. Él está haciendo un llamado a los cardenales, a todo el clérigo principal de la iglesia, a la necesidad que tiene la iglesia en estos tiempos de poder otorgar una bendición para los matrimonios del mismo sexo. Pero con la aclaración de que dando esta bendición no es que están aprobando de la misma forma que hacen con un matrimonio de un hombre y una mujer, porque él dice lo siguiente, voy a citar lo que el Papa Francisco ha dicho. Cuando se pide una bendición, no le voy a hacer la voz del Papa, cuando se pide una bendición, se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza a un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Fin de la cita de lo que escribió el Papa Francisco. Él dice, no podemos negarle la bendición a las personas que quieren casarse del mismo sexo, hombre con hombre y hombre con mujer. Aquí nosotros vemos una vez más la autoridad de la iglesia poniéndose por encima de la autoridad de Dios y no respetando la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no se puede bendecir lo que Dios no bendice. Esta postura contrasta fuertemente con un decreto adoptado en marzo de 2021, hace pocos años atrás. La misma concilio de la Iglesia tomó la postura en marzo de 2021 por la Oficina Doctrinal del Vaticano, que establece que los sacerdotes no pueden, en el 2021, presta atención, estableció la Oficina del Concilio Doctrinal del Vaticano, que no pueden bendecir uniones del mismo sexo, porque Dios no puede bendecir el pecado. Eso fue el Concilio del Vaticano en su oficina del 2021. Han pasado 2 años y hoy ha cambiado de parecer. Esto nos dice a nosotros, sola Escritura, no es necesario en ese tiempo únicamente, sino más que nada en estos tiempos. Pero nosotros también tenemos en el medio de la iglesia evangélica, o yo no voy a poner todo iglesia evangélica porque hay mucha que dice ser iglesia y lo menos que es iglesia. Hay muchos que dicen ser pastores y lo menos que son pastores. La marca de un pastor, por lo menos, aunque no esté preparado y capacitado teológicamente, es que tiene el llamado de Dios para cuidar la grey del Señor. Pero vemos que eso no ocurre en muchos lugares. En el medio de la iglesia evangélica nos encontramos con enorme cantidad de distorsiones. Como si no fuera poco lo que vivimos estos últimos tiempos del auge de apóstoles, profetas y un montón de nombres. ¿Tú sabías que hubo un upgrade? No solamente hay apóstoles y profetas y todo eso, sino que hoy también hay querubines y arcángeles. Ah, pastor, usted está exagerando. Yo voy a dar acá el nombre y tú lo puedes buscar en Facebook. Voy a dar acá el nombre. Si tú quieres encontrar uno de estos querubines, es el querubín Carlos Córdoba. Y si quieres encontrar el arcángel, es Arcángel Lidia Castillo. Ahora yo me miro donde yo veo en la Escritura que el llamado para el servicio al ministerio en la Iglesia de Cristo incluye, como hombres, como seres humanos, como personas, el título de arcángeles y querubines. ¿No son acaso esos ángeles? Tenemos también en estos tiempos profecías
dadas por personas, por hombres y por mujeres, que en lugar de ser profecías, lo que son ridiculeces y puras mentiras, herejías y blasfemias. Yo les comenté hace un tiempo atrás una supuesta visión de un profeta que tiene miles, y lo peor de esto, ¿saben qué es, mis amados hermanos? Que tienen miles y miles y miles y miles que les gritan amén y que son sus seguidores. Es necesaria la sola escritura, pastor. Yo creo que es urgente aquí en la iglesia. Yo les conté hace un tiempo atrás este supuesto profeta, Moisés Bel, el cual dio una visión a un supuesto apóstol que vio un perro blanco y que ese perro blanco era el Espíritu Santo. ¿Ya lo vieron? ¿Alguien lo vio el video ya? Sí, sí, acá todos tienen Facebook, YouTube y aparecen todas esas cosas. Lo que es chisme aparece. Ahora dígame, ¿cómo eso se puede asemejar a lo que yo encuentro en las Escrituras, la palabra de Dios, con respecto al Espíritu Santo? Y es más, ¿dónde se ve que una visión de esa forma pueda tomar? Y lo peor de eso también, vuelvo a decir, es el amén y la aprobación de las personas que están fascinadas bajo ese manto. Tienen también en estos tiempos personas, hombres, mujeres, que se ponen a hablar por Dios cuando Dios no ha hablado nada. Y si hay algo que yo, de lo poco que he aprendido en este tiempo es, tú sabes que como predicador a uno si algo que le gusta es hablar. Y si tienen 2 horas más, no hay ningún problema. Nada, estoy bromeando. Pero hay algo que he aprendido, de lo poco que he aprendido en este tiempo, y es que hay que hablar donde la Biblia habla. Hay que callar donde la Biblia calla. Si la Biblia no habla de tal tema o no es muy clara con respecto a eso, puedo dar mi opinión. Puedo decir, como lo he dicho muchas ocasiones aquí, esto es una especulación mía, es mi opinión, pero yo no puedo decir esto es palabra de Dios. No pongamos a poner la Biblia como autoridad científica, porque si bien la Biblia contiene ciencia, pero no es su propósito enseñar ciencia al ser humano. Hay quienes quieren encontrar en la Biblia, no, la respuesta de los dinosaurios y la respuesta mira, yo no sé los dinosaurios, yo no sé, lo único que sé es que necesitas arrepentirte de tus pecados, porque si te morís hoy te vas al infierno y estás condenado eternamente. Eso estoy seguro. El dinosaurio no sé dónde está, pero yo sé dónde estás vos hoy. Y si no aceptas a Cristo, estás perdido. Y después cuando estés delante de Jesús, pregúntale por el dinosaurio. Pero aquí, lo que tú tienes que hacer lo mismo que yo he hecho, arrepentirme de mis pecados. ¿Y dónde encontró la esposa a Caín? ¿Y qué te importa a vos? Si anda mejor cuidar de tu esposa. ¿Qué te andas preocupando por la esposa de otros? Se ponen con cada cosa mientras su alma está perdida. No sé. ¿Podemos escudriñar y atar acá allí, traer alguna respuesta? Claro que sí, pero si la Biblia no es clara en eso, yo qué sé, preocupate por lo que verdaderamente es clara la Biblia. Si vamos a tener una charla de café, decir, vamos a divagar aquí. Yo que trabajo con Eliseo ahora y a veces Eliseo, esto es pura charla, es pura palabrería, y hablamos y decimos una cosa u otra, pero cuando hablamos de la palabra hablamos, cuando nos ponemos a divagar, divagamos. Hay cosas en donde, esto a mí me sorprendió, mira aquí. Tú conoces Isaac Newton, ¿verdad? O de nombre, por lo menos. Es uno de los más grandes físicos y matemáticos que hemos tenido en la historia, que nació en Inglaterra en 1642. ¿Tú sabías que Isaac Newton, todos sus descubrimientos científicos, la intención era que las personas pudieran acercarse más a Dios? Pastor, yo no estoy seguro de eso porque los científicos no creen en Dios. Bueno, yo quiero decirte algo. Isaac Newton tiene estudios, están hoy, los puedes ir a ver. Tiene estudios del libro de Daniel y de Apocalipsis. Isaac Newton fue quien dijo que mediante el libro de Daniel capítulo 7 y capítulo 9, nosotros podemos asegurar con certeza, Isaac Newton lo dijo, que la Biblia es la palabra de Dios. Es claro que fue en un exceso, como matemático y físico,
él tomando las profecías de Daniel y tomando el libro de Apocalipsis, él empezó a sacar cuentas y a hacer números con respecto a cuándo sería el día del fin. ¿Tú sabes a qué llegó Isaac Newton? ¿A qué fecha? 2060. No te sorprenda ahora que Isaac Newton empiece a resurgir. Y muchos diciendo, Isaac Newton dijo que el 2060 era el fin del mundo. Claro que ahí nosotros, si vamos a las escrituras, nos dice que el día y la hora nadie lo sabe. Eso no le quita el crédito de todo lo otro que Isaac Newton hizo, pero ahí tenemos la escritura como autoridad máxima. Esto Isaac Newton es fantástico, gloria a Dios por tu vida. Esto Isaac Newton, tú no estás bien. Porque no nos llevamos por la autoridad de la persona, sino que nos llevamos por la autoridad de la palabra. La persona puede ayudarnos a entender, puede ayudarnos a aprender, a crecer en el conocimiento de Dios, pero la autoridad es la palabra. No podemos poner a hablar la palabra donde no hay. En estos días ocurrió algo que yo sé que en esto vamos a diferir mucho. Podemos diferir muchísimo en este pensamiento con lo que está ocurriendo hoy entre Israel, el grupo Hamas, Palestina y toda esta situación que ustedes conocen, muy triste, muy, pero muy lamentable. Pero en estos días salió un predicador, yo no conozco, fui la primera vez que vi porque estaba mirando Facebook y apareció su publicación o YouTube, no me recuerdo. Y habló con respecto a lo que pasó en Israel en esta fiesta y él dijo, llegó a la conclusión de que eso fue la ira de Dios sobre Israel, porque estaban haciendo esta fiesta en un día de paz y que tenían un Buda. Ahí dice, esto es la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. En mi opinión, yo creo que es muy desacertado hacer esa afirmación y muy arriesgado. Y también muy falto de empatía con el montón de familias que están sufriendo ahí. ¿Por qué? En primer lugar, presta mucha atención. Yo me puedo parar aquí o llamar a alguien y decirle, mira, tú me puedes asegurar o afirmar que de verdad es por la ira de Dios que eso ocurrió. ¿Alguien puede decírmelo? Estoy diciendo asegurar, afirmar, eso ocurrió por la ira de Dios. ¿Alguien puede hacerlo? ¿Quién es el único que puede hacerlo? Yo me pregunto, ¿y todas las otras familias y los bebés que no estaban en la fiesta, que estaban en las casas porque fueron 8 horas de incursión en donde quemaron familias completas, mataron bebés y los decapitaron? ¿Esos también? Y no estaban en la fiesta donde estaba Buda, pero esos también era parte de la ira de Dios. Entonces, si yo aplico la misma medida y digo, bueno, nosotros somos el pueblo de Dios, somos el Israel espiritual. Si Dios tuviese que aplicar la ira de Dios por aquel cristiano que en lugar de estar con una vida consagrada, se pasa en la barra, está adulterando, tengo que aplicar la misma medida, ¿no es verdad? ¿Sí? Está siendo infiel. ¿Y por qué Dios hace eso con eso y con ese otro no? Por eso, hermanos, nosotros tenemos la Escritura como la autoridad máxima. Si yo voy a dar mi opinión personal, primero yo no me arriesgaría a dar mi opinión mediante millones de personas que pueden escuchar con respecto a algo tan reciente. Y podemos diferir en esto. Yo comparto, tú podrás tener tu posición. Pero yo no puedo hacer, lo que sí estoy seguro que yo no puedo asegurar que fue por eso, no lo puedo afirmar. ¿Por qué? Porque yo no conozco la mente del Señor. No sé si de verdad Dios lo hizo por eso. O alguien lo sabe. Yo me pregunto, ¿alguien de los que aquí sabe si de verdad fue por eso? Porque ninguno de nosotros es Dios. Sabemos que Dios obra de esa manera en algunas ocasiones, pero también sabemos que Dios en otras ocasiones obra porque es infinito en misericordia. Dice que por su misericordia nosotros nos hemos sido consumidos. Yo creo que si debería aplicar la ira ahí en ese lugar, la debería aplicar aquí en Estados Unidos, en cualquier lugar. Cuando la palabra de Dios nos habla con respecto a la conducta, ¿verdad?, que el hombre, el varón y la mujer debe tener en su sexualidad es clara. El hombre con la mujer. Gracias. El hombre con la mujer. Ahí no hay medias tintas, ¿no es verdad? No, puede ser que tal vez sí Dios hable esto. No. No, él dijo que creó un hombre para una mujer. No es que
Adán le dio otro Adán. Le dio a Eva. O que Adán le dio dos Evas. No, le dio una. Y el hombre se unirá a su mujer, a una, y serán los dos una sola carne. Y vivirán juntos para siempre. Hasta que la muerte los separe felices. Amén. No los veo felices. Amén. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es la lámpara que alumbra nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios y las escrituras conducen al hombre y a la mujer a la vida eterna y lo conducen a la vida abundante de este lado del cielo. Pero lo más precioso es que la palabra de Dios conduce al ser humano a Cristo. Conduce al ser humano al Señor. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, yo les predico la misma palabra que a mí me ha sido predicada. Que Cristo vino, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para que nosotros podamos tener vida eterna y salvación. Yo no sé cuántos cuestionamientos tú te haces con respecto a la palabra de Dios. Tal vez te entretienes, como decíamos, en aquellas preguntas que en la palabra de Dios no es clara y está escondido. Pero yo quiero preguntarte con respecto a lo que la palabra de Dios es clara y al llamado que le hace al ser humano, o que le hizo y le hace constantemente, al llamado de la cruz, el llamado al arrepentimiento de sus pecados para perdón. Esa es clara y contundente. Tú has acudido a ese mensaje. Te has arrepentido de tus pecados. Has confesado a Cristo como el Señor y Salvador de tu alma. Porque yo puedo decirte, las señales son muy claras. El tiempo está cerca. No estamos en momento de dejar para después. El tiempo de ajustarse con Dios es ahora. Si todo lo que estamos viendo no trae una despertada a la humanidad y no muestra que el Señor está extendiendo su misericordia, queriendo que todos se salven, ¿qué llamará la atención de la humanidad? Quiero decirte algo, y esto es mi opinión personal. Los tiempos que se aproximan son tiempos difíciles. Tal vez teníamos una esperanza de que algo mejorara, ¿verdad? Pero hoy en día, en la parte económica, ni siquiera los economistas vaticinan algo bueno. En la parte de la paz social, mucho menos. Ayer le contaba a mi esposa, la pastora, nuestra hija, que ella trabaja en el hospital, el Bet Israel, y hay una amiga, una compañera que es judía y ella tiene su estrellita, ¿no es verdad? Su estrellita, su cadenita. Y le dijeron ahí los jefes de enfermería que por favor la guardara. Se la quitó. Se la quitó porque tenía miedo justamente de todas las situaciones que están ocurriendo. Y yo quiero decir esto con algo, mis amados hermanos. Tanto del lado de Israel como del lado de Palestina, hay personas que necesitan de Cristo. La respuesta es el Evangelio del Señor. Que estas personas en el medio de este dolor no sean vanos. Que este sufrimiento no sea una pérdida, sino que sea una herramienta para que pueda llegar el Evangelio de Cristo a sus almas. Y así ser parte no de una Israel terrenal, sino de una Israel espiritual. Pero para eso, ¿sabe qué? Necesitan de nosotros, de la oración de la iglesia. Padre, te damos gracias